En aquel viejo barrio, abrasado por el abrasador sol andaluz, con sus estrechas calles resguardadas por la sombra de los granados, el tiempo se deslizaba lentamente como una pesada lona. Mateo, como cada mañana, antes de que los primeros rayos del sol rozaran los tejados rojos, se retorcía las canas de las sienes y giraba la oxidada cerradura de la vieja puerta de madera. En cada uno de sus movimientos se percibía el cansancio de décadas y un silencio denso que ningún libro podría contener. Este silencio no era sólo la falta de palabras, sino el recogimiento del alma en sí misma, en un mundo donde las palabras ya no bastaban. El murmullo de la pequeña fuente en la esquina de la calle, combinado con los pasos de Mateo, creaba la primera música de la ciudad que despertaba, pero él nunca se unía a ella, solo marcaba el ritmo de una oración invisible con el temblor de sus labios. Al pasar junto a él, la gente preguntaba, ¿qué susurra este hombre extraño? Pensaría, pero nadie se daría cuenta de que las palabras que fluían de esos labios eran en realidad lágrimas derramadas por el bienestar de toda la ciudad. Las manos de Mateo, esas manos abultadas, amasadas con tierra y trabajo duro, con cada línea cargando el mapa de una vida, abrían la puerta de su tienda cada día con la misma reverencia. Su pequeño taller era un refugio para relojes viejos, llaves oxidadas y recuerdos olvidados. Allí el tiempo se detenía y desgarraba el corazón con el sonido metálico de cada segundo. Miraba cada objeto roto que le traía un cliente como si mirara un pájaro herido, y mientras los reparaba, intentaba restaurar su propio pasado destrozado. Trabajaba durante horas sin pedir compensación alguna, a veces solo por un gracias, pero sin siquiera escucharlo del todo, regresaba a su mundo interior, al abrazo de esa oración secreta y profunda. Para él, cada reloj reparado era una pequeña contribución al orden roto del universo, y cada llave restaurada, una esperanza para abrir las puertas de los corazones cerrados. Cuando sonaban las campanas de la gran iglesia que se alzaba sobre la plaza central de la ciudad, Mateo dejaba de trabajar, alzaba la vista y miraba a lo lejos, quizá al otro lado del océano o a las inaccesibles orillas del pasado. Esas campanas le recordaban aquella noche tormentosa de hacía 30 años, el gran juramento que había hecho y a aquel ser que había perdido, pero había aceptado la amargura de ese recuerdo no como un veneno, sino como una cura. Su altruismo era tan natural y silencioso como el amanecer de cada día, pues Mateo creía que la verdadera bondad se perfecciona cuando quien la realiza olvida quién es. Aunque quienes lo rodeaban lo conocían como Mateo, el orante silencioso, en realidad, cada aliento era una súplica, cada mirada una súplica de perdón. Era uno de los pilares invisibles de esta ciudad, pero nadie sabía, y quizá nunca lo sabría, sobre qué dolor se erigía este pilar. Cuando caía el crepúsculo y las farolas de la ciudad empezaban a parpadear, una a una, perforando la oscuridad, Mateo se retiraba a su pequeña habitación. Sobre una vieja mesa en un rincón, las letras amarillentas y las imágenes descoloridas, iluminadas solo por la luz de una vela, eran sus únicos interlocutores. Nunca las leía, porque cada palabra ya estaba grabada con letras doradas en lo más profundo de su memoria. Simplemente las recorría con la mano, intentando sentir el calor del pasado, y sus labios volvían a formar esas palabras familiares pero secretas. No era un castigo que un hombre se infligiera a sí mismo, sino la cima más alta que un alma elegía, recordar a costa del olvido y escuchar la voz del universo a costa del silencio. 30 años de polvo en las abrasadoras arenas de Andalucía no habían sido suficientes para cubrir una herida que seguía tan fresca en la memoria de Mateo como el primer día. Sentado en el antiguo banco de roble en un rincón de su taller, sus manos acariciaron involuntariamente la pequeña cicatriz de su muñeca izquierda.
Esta marca no era solo un corte en la piel, sino un testigo silencioso del sacrificio de su juventud, sus sueños y todo su futuro en una sola noche. En ese momento, Mateo no era aún el anciano que rezaba en voz baja, sino un joven con el entusiasmo del mar en la mirada, soñando con tocar el violín en las salas de conciertos más brillantes de Madrid, con los dedos bailando sobre las cuerdas. Pero las crueles ruedas del destino preparaban ese ominoso acontecimiento que silenciaría su mundo musical en un instante y lo convertiría en un prisionero eterno de estas estrechas calles adoquinadas. Esa noche, en las estrechas calles de Sevilla, la lluvia arrasó con las esperanzas y Mateo tuvo que pagar el precio de un error cometido por su hermano. Su hermano Diego era la última esperanza de la familia y el niño mimado de su madre, pero su pérdida de honor en las mesas de juego y su involucramiento en asuntos oscuros llevaron a toda la familia al borde de la ruina. Esa noche, cuando el sonido de los silbatos de la policía llenó las calles y vio los ojos de su hermano abiertos de miedo, Mateo asumió la culpa sin dudarlo un segundo, pues sabía que si Diego iba a la cárcel, el débil corazón de su madre no podría soportar el dolor. Al entregar sus dedos de músico a los grilletes, en realidad enterró su propia alma en una de esas celdas oscuras, pero por primera vez sus labios comenzaron a susurrar: Dios, que este no sea mi último sacrificio, protégelos lo suficiente. Desde ese momento, la vida de Mateo ya no le pertenecía. Se había convertido en una sombra, lavando los pecados de otros con sus oraciones, borrando su propia existencia por la felicidad de otros. Tras salir de prisión, Mateo ya no era el mismo Mateo de antes. Al regresar, no había encontrado ni a su madre ni al hermano por quien lo había sacrificado todo. Diego, viendo el gran sacrificio de su hermano como una carga, huyó de la ciudad, dejando tras de sí solo un silencio cargado de traición. En lugar de enojarse o buscar venganza, Mateo optó por convertir este silencio en una forma de adoración. Llegó a este pequeño pueblo andaluz, abrió un pequeño taller y compartió en secreto el dolor de todos con esa misteriosa oración que recitaba en voz baja. Cuando la gente lo miraba, solo veían a un viejo relojero, pero cada mecanismo que reparaba era, de hecho, la restauración espiritual de la vida que su hermano había destruido. Trataba a cada cliente, a cada vecino, con tanto respeto, como si cada uno de ellos fuera parte de su familia perdida, y cada palabra amable un bálsamo para sanar el dolor del pasado. Habían pasado décadas, pero el peso de aquel primer sacrificio nunca había abandonado los hombros de Mateo. Al contrario, lo soportaba con más amor cada día. Según rumores que circulaban entre los habitantes del pueblo, Mateo iba a la orilla del mar todas las noches y unía susurros al sonido de las olas. Algunos decían que llamaba a su amada perdida, otros que imploraba perdón por sus pecados, pero nadie sabía que aquellas oraciones eran simplemente una interminable declaración de amor, repitiendo: que Diego esté bien, que el alma de mi madre sea feliz. Para Mateo, el sacrificio no era un acto puntual, sino una forma de vida, que se repetía con cada respiración, sin esperar nada a cambio. Cuanto más se olvidaba de sí mismo, más sentía que se convertía en una parte más importante del universo. Esta secreta devoción de Mateo había creado tal profundidad en su alma que ahora podía percibir hasta la más mínima tristeza en los ojos de la gente. Cuando arreglaba el juguete roto de un niño o apoyaba a un vecino en un momento difícil, en realidad estaba conectando esos hilos rotos de su pasado. Su silencio no era un castigo, sino un escudo. Con este escudo se protegía no de la crueldad del mundo, sino del impacto de su propio dolor en los demás. Y así, en las polvorientas calles de aquella antigua ciudad, este hombre a quien todos conocían pero nadie conocía realmente,
Seguía escribiendo una oración con cada paso, una historia de sacrificio con cada mirada. El taller de Mateo no era solo un lugar donde se reparaban relojes, sino también una fortaleza donde se concentraba todo el silencio de la ciudad. Con los años, había hablado tan poco que había olvidado el tono de su voz, pues creía que en el momento en que una persona empezaba a hablar, la verdad pura e intacta de su corazón entraba en contacto con el aire y perdía su pureza. Su silencio era un misterio para quienes lo rodeaban, y para algunos, un vacío aterrador. Pero para Mateo era el único espejo de la conciencia en el que podía escapar del ruido del mundo y refugiarse. Su vecino, Juan, un pescador, a veces venía y se sentaba con él durante horas, hablando de sus problemas y de los caprichos del mar, y Mateo simplemente asentía con la cabeza y escuchaba. No daba consejos ni juzgaba, pero cuando Juan salía del taller, sentía como si los labios temblorosos de Mateo hubieran calmado todas las tormentas de su alma. La oración muda, oculta tras este silencio, era en realidad el recuerdo de voces perdidas, las notas más tenues del violín que había tocado en su juventud, las nanas de su madre y la risa infantil de su hermano Diego vivían en esos susurros. Al callar Mateo, trasladaba sus emociones a las yemas de los dedos y al movimiento de sus labios. Los niños del pueblo a veces miraban por la ventana y lo observaban, pensando que hablaba con espíritus invisibles, y se contaban historias extrañas. Para ellos, Mateo era un héroe de cuento de hadas, pero para Mateo, la risa de aquellos niños era el eco de las voces nunca escuchadas de sus futuros hijos, a quienes una vez había sacrificado. Con cada susurro, evocaba una voz perdida, absorbiéndola en el aire de estas estrechas calles, envolviendo la ciudad con una armadura espiritual. Un día, don Ricardo, uno de los ricos comerciantes de la ciudad, llegó al taller y le pidió a Mateo que reparara un reloj de oro. Era una reliquia familiar que había pasado de generación en generación, pero que había permanecido en silencio durante años. Ricardo habló con arrogancia, pensando que el dinero lo resolvería todo, pero Mateo tomó el reloj en su mano sin siquiera mirarlo. Oyó el sonido del mecanismo interior, no el sonido de las averías del pasado familiar. Cuando las manecillas del reloj comenzaron a moverse, don Ricardo exclamó asombrado: «¿Cómo lo hiciste? ¿Cuántos artesanos han estado esperando verlo?», mientras Mateo simplemente se llevó un dedo a los labios, indicando silencio. No tomó el dinero, porque para él, esta reparación era la restauración del tiempo perdido, y el valor del tiempo no se podía medir en oro. Este comportamiento de Mateo reforzó la imagen que la ciudad tenía de él como el sagrado silencioso, pero se retraía aún más para evitar esa reputación. Sabía que la gente a menudo confundía el silencio con la sabiduría, mientras que el suyo era simplemente la forma apagada de un grito interior. Cada noche, al volver del trabajo, tocaba las paredes en las estrechas curvas del camino, como si intentara sentir el silencio de aquellas piedras. Para él, el mundo ya no era un lugar regido por sonidos, sino por sentimientos y esas oraciones susurradas. Los sonidos son fugaces, el silencio es eterno. Mateo redescubría esta verdad cada día y guardaba cada palabra en su corazón como si fuera la última. En un momento de profundo silencio, un grupo de jóvenes músicos que había llegado a la plaza del pueblo comenzó a tocar violines en la calle. Cuando los sonidos de la música llegaron al taller de Mateo, dejó el instrumento en su mano. Esas notas eran las mismas que la canción que había dejado inconclusa 30 años antes. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. La oración en sus labios se detuvo de repente. Era la primera vez que su silencio se enfrentaba a una prueba tan severa. Miró en dirección a la música. Sus dedos se movieron en el aire como si tocara un violín, pero no salió ningún sonido.
Era el más doloroso recordatorio de su voz perdida y su vida perdida. El sonido del violín en la plaza del pueblo había despertado en el alma de Mateo un volcán que llevaba años dormido. Se quedó paralizado en la puerta de su taller, tocando involuntariamente cuerdas imaginarias en el aire, intentando captar el ritmo de aquella antigua melodía que había surgido de lo más profundo de su memoria. Pero aquella música no solo era un reflejo del pasado, sino también un presagio inevitable del futuro. Entre la multitud reunida en torno a los músicos, destacaba un anciano, vestido con un costoso traje de lino y sosteniendo un bastón con empuñadura de plata, aunque con una ligera cojera. Los rasgos de su rostro eran una versión envejecida, cansada y quizás un poco sucia del niño pálido que Mateo miraba cada noche a la luz de las velas. 30 años después, Diego había regresado a la ciudad con los restos de aquella vida falsa y brillante que había construido sobre el sacrificio de su hermano, pero no reconoció a Mateo. Diego se había instalado en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, y su llegada causó gran revuelo en el pequeño pueblo. Lo presentaron como un rico filántropo que regresaba de México, pero Mateo aún percibía el mismo miedo en sus ojos, el mismo temblor que había percibido cuando sonó el silbato de la policía aquella noche lluviosa 30 años atrás. Mateo, protegido por su sombra, observaba a su hermano desde lejos. En su interior albergaba un gran deseo de abrazo y una barrera impuesta por su voto de silencio. Un día, Diego pasó frente al taller de Mateo, se detuvo, escuchó el rítmico tic-tac de los relojes de pared y entró. Cada golpe del bastón con capuchón de plata que sostenía en la mano al golpear el suelo era como un martillazo en el corazón de Mateo. «Maestro», dijo Diego con voz ronca y autoritaria, «la platería de este bastón se mueve un poco. Dicen que usted hace el trabajo más delicado de esta ciudad. ¿Puede arreglarlo?» Mateo aún no había vuelto la cara. Reconoció esa voz entre mil voces, la voz de sus cuentos de infancia, sus sueños de juventud y su mayor dolor. Se giró lentamente, bajó la cabeza y tomó el bastón de la mano de Diego. Cuando sus dedos se tocaron, Mateo se estremeció como si se hubiera electrocutado, pero sus labios inmediatamente comenzaron ese susurro protector, su oración silenciosa. No miró a su hermano a la cara, porque si lo hubiera hecho, esas lágrimas en sus ojos habrían destruido toda la fortaleza del silencio. Diego, en cambio, veía a este viejo maestro frente a él, simplemente como un hombre un poco extraño, pero capaz. Mateo empezó a trabajar, añadiendo una oración a cada toque mientras apretaba la cabeza de plata. Era la única manera de tocar a su hermano, de perdonarlo y de seguir amándolo. Diego recorrió el taller, observando los relojes de las paredes, las herramientas antiguas. De repente, sus ojos se posaron en aquella vieja foto familiar en la pared, con los bordes quemados. Se acercó al cuadro, puso la mano sobre el cristal y guardó silencio un buen rato. El corazón de Mateo latía tan rápido que parecía ahogar el sonido de todos los relojes del taller. Diego susurró: «Este cuadro. ¿Cómo conoce a esta gente, maestro?» Mateo simplemente se encogió de hombros y le ofreció su bastón. Su lengua seguía en silencio, pero su alma gritaba: «Di mi vida por ti, Diego». Cuando Diego tomó el bastón e intentó retirar el dinero, Mateo hizo un gesto con la mano. No podía aceptar dinero de su hermano. ¿Qué era esa gorra de plata para un hombre que había dado su libertad por él hacía 30 años? Diego se sorprendió, un poco preocupado. «La gente de aquí es muy rara», murmuró, y se fue. Mateo lo siguió hasta la puerta. Observó su andar cojeando, su espalda que se alejaba. En ese momento comprendió que el sacrificio también significaba aceptar el olvido. Su hermano no lo reconoció, quizá pensando que Mateo había muerto hacía mucho tiempo, o en algún lugar lejano. Mateo repitió su oración en silencio,
esta vez más fuerte, pero aún en un tono que solo él podía oír. Gracias a Dios que estás vivo y de vuelta. La silenciosa paz de Andalucía siempre se había visto impotente ante la repentina furia de la naturaleza. Esa noche, el cielo no estaba cubierto por una negrura común, sino por densas nubes cobrizas que parecían llevar en su interior toda la furia del universo. Mientras Mateo observaba los relámpagos en las lejanas cumbres de Sierra Nevada desde la ventana de su taller, sintió una extraña ansiedad crecer en su interior. El ritmo de los relojes se había acelerado repentinamente, y el estruendo de los mecanismos parecía dar la alarma de un desastre inminente. Un momento después, el aguacero que cayó sobre la ciudad fue más despiadado que la lluvia de aquella fatídica noche de 30 años atrás. En segundos, las estrechas calles se convirtieron en ríos caudalosos, las viejas alcantarillas reventaron bajo la presión, y masas de agua fangosa comenzaron a fluir hacia la plaza central de la ciudad. Aunque Mateo quiso cerrar la puerta herméticamente y refugiarse en sus oraciones, el sentimiento de abnegación en su corazón lo impulsó a salir a la calle, entre la multitud. Los viejos edificios de la parte baja de la ciudad, donde se habían refugiado familias pobres, corrían el peligro de quedar sumergidos. Mientras Mateo se abría paso entre el lodo, los gritos lejanos resonaban en sus oídos como los gritos de Diego de hacía 30 años. La gente corría a terrenos más altos para salvar sus vidas, abandonando sus pertenencias y recuerdos en el agua. En el momento en que Mateo vio a una mujer indefensa en la ventana de una casa con un bebé en brazos, olvidó su edad y su cansancio. Sin romper el silencio, se arrojó al agua, fortaleciéndose solo con esa antigua oración que susurraba en voz baja. Cada movimiento que hacía era preciso y veloz, como si los delicados mecanismos de relojería que había estado reparando durante años le hubieran enseñado la vitalidad de cada segundo, de cada movimiento. Cuando cargó a la mujer y al niño sobre sus hombros y los llevó a un lugar seguro, quienes lo rodeaban contemplaron con asombro la fuerza oculta en este viejo artesano. Pero el mayor peligro residía en la empinada ladera cerca de la antigua iglesia de la ciudad. Los cimientos del lujoso hotel donde se alojaba Diego habían sido erosionados por la presión del agua, y parte del edificio corría peligro de derrumbarse. Mientras la gente huía presa del pánico, Mateo se dio cuenta de que su hermano seguía dentro, que no podría salir a tiempo con su cojera. Nadie se atrevía a acercarse a aquel peligroso edificio, porque un derrumbe podría arrasarlo todo en cualquier momento. Mateo se apresuró hacia adelante sin pensar ni un segundo en su propia vida. Tenía que demostrar una vez más, quizás por última vez, ese misterioso altruismo que había guardado durante años. Los pasillos del edificio estaban inundados, y trozos de yeso arrancados del techo caían al suelo. Cuando Mateo llegó a la habitación de su hermano, encontró a Diego desplomado en el suelo, con un pesado armario a sus pies. Diego temblaba de miedo, suplicando «¡Ayuda!», pero seguía sin comprender por qué aquel viejo amo que tenía delante arriesgaba su vida por él. Mientras Mateo apartaba el armario y alzaba a su hermano, sus miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo un instante. Diego vio algo familiar en esos ojos cansados, en esos labios temblorosos. Sintió la sombra de su infancia, de aquella noche sangrienta y de su hermano perdido. Mateo no dijo ni una palabra hasta que lo sacó del edificio a la espalda. Cuando estuvieron afuera, el edificio empezó a derrumbarse con un fuerte estruendo. Mateo dejó a su hermano a salvo y se refugió en su sombra. No quería ser reconocido, agradecido ni revelado. La mayor recompensa para él era que su hermano respiraba y había sobrevivido a aquel desastre. Mientras la gente del pueblo susurraba sobre la identidad de este héroe misterioso, Mateo hacía tiempo que había huido a su taller, a su silencio y a sus oraciones. Al final de esa noche,
Mateo se sentó en el suelo de su taller, mirándose las manos temblorosas. Estaba físicamente agotado, pero su espíritu estaba más ligero que nunca. Comprendió que el sacrificio no se trata solo de salvar a una persona, sino también de destruirse por completo en esa salvación. Su oración silenciosa se había convertido esta vez en un canto de acción de gracias, y una nueva leyenda ya estaba naciendo en la ciudad, la leyenda de aquella alma anciana que había emergido del agua en tiempos de desastre y a quien nadie conocía. Mateo simplemente esperaba a que amaneciera y a que repararan esos viejos relojes. A medida que el lodo que había cubierto la ciudad tras la gran inundación se secaba lentamente, una nueva leyenda comenzaba a gestarse en aquellas estrechas calles de Andalucía. La gente murmuraba sobre el extraño hombre que había emergido de la oscuridad la noche del desastre, con la fuerza superando la vejez, y lo consideraban un salvador, y algunos lo consideraban el antiguo espíritu guardián de la ciudad. Mateo, sin embargo, se había refugiado en un rincón polvoriento de su taller, lejos de todo aquel ruido. Limpió sus herramientas empapadas una a una, engrasó los engranajes oxidados y recitó su oración silenciosa más rápido que nunca. El mayor peligro para él no era que el agua destruyera el edificio, sino que el bien que había hecho se revelara y manchara el puro silencio de su alma. Pero una vez que la semilla del altruismo había caído en la tierra, no podía ocultarse. Los habitantes del pueblo se detenían al pasar ante la puerta de Mateo, el orante silencioso, buscando una extraña paz en el monótono susurro que provenía del interior. Mientras Diego se recuperaba, sintió un extraño vacío crecer en su interior. Sospechaba que Mateo era quien le había salvado la vida, pero esta verdad sacudió los muros de orgullo que había construido durante 30 años. Si el anciano era realmente su hermano, entonces toda la vida de Diego se había cimentado en la traición. Empezó a realizar investigaciones secretas en cada rincón de la ciudad, preguntando a la gente de dónde venía Mateo y por qué había guardado silencio. Pero todos le daban la misma respuesta. Siempre ha estado aquí, siempre en silencio y siempre rezando. Un día, Diego se acercó al taller, pero no se atrevió a entrar. Mientras observaba los movimientos de Mateo por la ventana, vio los dedos de su hermano moviéndose al mismo ritmo que cuando tocaba el violín en su juventud. Este parecido visual le atravesó el corazón como una flecha, y por primera vez en años no pudo contener las lágrimas. Los milagros obrados por manos ocultas en la ciudad continuaron. Cestas de pan dejadas anónimamente en las puertas de barrios pobres por la mañana, techos de ancianos solitarios reparados por la noche, incluso el repentino llenado de agua de pozos rotos. Todas estas eran las oraciones secretas de Mateo, realizadas en el silencio de la noche, mientras todos dormían. No se cansaba. Era como si su cuerpo estuviera controlado por un espíritu. Para él, el altruismo ya no era una elección, sino una forma de respirar. Todos comenzaron a creer que un ángel había realizado estas buenas obras, pero este ángel tenía las manos untadas en aceite y la espalda encorvada por el peso de los años. Mateo hizo todo lo posible por perder su huella, pero el sonido de su oración silenciosa se sentía por todas partes, como una fragancia absorbida por las murallas de la ciudad. Una noche, mientras Mateo estaba sentado en su taller, notó un papel viejo y roto sobre su escritorio. Era la letra de Diego. Solo había 2 palabras escritas: «Perdóname». Mateo miró el papel, lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Nunca había albergado rencor hacia su hermano, así que ahora podía perdonarlo. Su sacrificio estaba en un nivel superior al perdón, en la cima de la aceptación. Aunque escuchó la confesión de su hermano, no rompió su silencio, porque en el momento en que pronunciara esas palabras,
la magia de ese gran secreto se rompería. Mateo sabía que el verdadero milagro es cuando una persona brilla para los demás sin demostrar su valía a nadie, simplemente estando presente. Apagó la vela y reanudó su oración susurrada en la oscuridad. Esta oración también era para la purificación del alma de su hermano. Cuando la ciudad despertara, todo seguiría igual, pero la huella de estas manos ocultas ya se había convertido en un recuerdo imborrable en cada corazón. Mateo volvería a sentarse a arreglar la rueda rota de otro reloj, y sus labios seguirían susurrando aquellas palabras ancestrales que derretían el dolor del mundo entero. Su altruismo crecía cuanto más oculto permanecía, más legendario se volvía. El corazón humano puede ser más oscuro que los mares más profundos, más escarpado que las montañas más altas. Y aunque Mateo había pasado 30 años aprendiendo a calmar las tormentas que lo aquejaban con el silencio, aquel papel de su hermano con las palabras «perdóname» había despertado en su alma un dolor difícil de apaciguar. Reclinado en la vieja silla del rincón de su taller y contemplando la oscuridad, sintió resurgir la antigua y despiadada batalla entre el yo y el espíritu que lo habitaba. Su ego le susurraba: «¿Por qué callas? Sacrificaste 30 años, tu juventud, tu música por él. Ahora hazle saber quién eres. Haz que se postre a tus pies. Haz que vea el precio de cada dolor que has sufrido». Pero el alma, esa luz pura que se fundía en aquella plegaria silenciosa, intentó ahogar esa voz con el agua fría del silencio, pues una vez pronunciado el sacrificio, se convertía en un oficio, en un instrumento de deuda. Los dedos de Mateo buscaron involuntariamente el viejo estuche de violín colgado en la pared, con las cuerdas rotas. Llevaba años sin abrirse, cubierto por una gruesa capa de polvo y la tristeza de recuerdos olvidados. Quería abrir la caja, rozar las cuerdas con los dedos y gritarle al mundo entero: «Aquí estoy, todavía tengo música». Era la última rebelión de un hombre que luchaba por demostrar su existencia. La gente de la plaza lo miraba como un viejo raro. Los niños lo evitaban. Su hermano pasaba junto a él sin reconocerlo. Todo esto hería el ego humano que Mateo llevaba dentro. Pero apretó los labios con más fuerza, aceleró el ritmo de su oración y retiró la mano sin tocar la caja. Comprendió que la verdadera grandeza reside en callar cuando se tiene razón y no mostrar la grandeza a nadie. Al mismo tiempo, Diego, caminando por las lujosas calles de la ciudad, seguía oprimido por el peso de su conciencia. Cada vez que pasaba por el taller de Mateo, parecía chocar contra un muro invisible. Diego quería comprar el silencio del anciano con el falso poder del dinero y la fama, para intentar hacerlo hablar, pero con cada mirada de Mateo se enfrentaba a su propia pequeñez. Mateo, mientras reparaba el resorte debilitado de un reloj en el taller, se dijo: «Si hablo ahora, aliviaré su conciencia, pero el sentido de mis 30 años de sacrificio se perderá. Que cargue con este dolor, porque este dolor es la única manera de salvar su alma». Este era el punto álgido del conflicto interno de Mateo. Sentía lástima por su hermano y sabía que este silencio debía continuar para su purificación espiritual. Después de medianoche, Mateo se acercó a la ventana, exhausto por su lucha interna. La ciudad dormía. Solo se oía el susurro de la brisa marina por las estrechas calles. Mirando las estrellas en el cielo, comprendió que, por grande que sea el sacrificio que uno haga, si lo convierte en motivo de orgullo para su alma, ya no es bueno, sino veneno. Mateo enterró su ego por última vez en aquella habitación oscura y susurró su oración, esta vez sin dolor, con total entrega. Ya no era el joven Mateo que quería ser músico, ni el oprimido que ansiaba vengarse de su hermano. Era solo una partícula silenciosa de este universo, la silenciosa oración de la ciudad.
Esta paz interior hizo que Mateo se sintiera como si hubiera renacido. Al día siguiente, al abrir su taller, sus manos ya no temblaban. El sonido de los relojes ya no le atravesaba el corazón como una aguja. Había ganado su batalla interior, pero el precio de esta victoria fue aislarse por completo del mundo y estar listo para el sacrificio supremo, porque sabía que, tras una paz tan profunda, el destino le exigiría la mayor prueba, el sacrificio final. Mateo estaba listo para esta prueba. Sus labios ya no oraban, sino que se habían convertido en la oración misma. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a pólvora y hierba seca, mientras el abrasador verano andaluz descendía sobre la ciudad como un pesado sudario. Esa tarde, un incendio repentino se desató en un viejo almacén de pólvora en una calle estrecha cerca de la antigua iglesia de la ciudad. Un almacén que había sobrevivido a la guerra y era una bomba de relojería para el centro. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron los antiguos balcones de madera y una humareda negra comenzó a cubrir el cielo. Mientras los habitantes del pueblo huían presas del pánico, Mateo se quedó en la puerta de su taller, observando el baile de las llamas. Con una extraña calma en su interior, comprendió que este incendio no era solo un accidente, sino la última y mayor prueba de sus 30 años de oración secreta. Cuando supo que un hombre estaba atrapado en el centro de las llamas, en el segundo piso de ese antiguo edificio, cuando supo que ese hombre era su hermano Diego, el corazón de Mateo se detuvo por un instante. Mateo jadeó al entrar en las llamas. El aire caliente le quemaba los pulmones y las brasas que caían del techo le infligían graves heridas en su anciano cuerpo. Susurraba una oración a cada paso que daba al subir las escaleras, pero esta vez no era por sí mismo, sino por la expiación de los pecados de su hermano. Al llegar al segundo piso, encontró a Diego desplomado en el suelo, ahogándose con el humo. Diego lo miró con los ojos entreabiertos y supo con absoluta certeza que esta vez el hombre frente a él no era solo un maestro, sino el hermano que había perdido años atrás. «Mateo», susurró, con la voz quebrada en un sollozo. Mateo, sin decir palabra, reunió todas sus fuerzas y abrazó a su hermano. Aunque su viejo cuerpo se doblaba bajo el peso, su espíritu lo sostenía como un héroe. La salida del edificio ya estaba bloqueada por las llamas. Mateo vio que la única salida era a través de una pequeña ventana en la parte trasera. Llevó a Diego al borde de la ventana y lo empujó hacia la lona de rescate que la gente reunida abajo había extendido. Diego intentó agarrar la mano de su hermano mientras bajaba, pero Mateo retiró la mano. Sabía que dos personas no podían pasar por la ventana al mismo tiempo y que los cimientos del edificio estaban a punto de derrumbarse. Cuando Mateo vio que su hermano se había salvado, una sonrisa apareció en su rostro que no había visto en 30 años. Se paró en medio de las llamas y movió los labios por última vez. Ya no era un sacrificio secreto, sino una oración por la paz con todo el universo. Cuando el edificio se derrumbó con un fuerte estruendo, la silueta de Mateo se fundió con las llamas, pero su susurro pareció resonar en cada rincón de la ciudad. Los habitantes del pueblo contemplaron en silencio las ruinas del edificio derrumbado. Nadie creía que el extraño anciano pudiera haber demostrado tal heroísmo. Diego, arrodillado en el suelo, sintió todo el peso del sacrificio de su hermano entre las cenizas. Comprendió que Mateo había vivido 30 años para reparar no solo los relojes, sino también el alma rota de su hermano. La oración secreta de Mateo ahora sonaba como música en el humo negro que se cernía sobre la ciudad. Había alcanzado la cima del sacrificio, entregando su vida a su hermano y a esta ciudad. Este acontecimiento dejó una huella imborrable en la historia de la ciudad. Ya nadie llamaba a Mateo loco ni raro. Ahora se había convertido en el legendario protector de estas tierras. Su silencio ya no era un vacío,
sino un relato. Aunque Mateo ya no estaba en forma física, cada palabra, cada susurro, comenzó a perdurar en los muros de piedra de la ciudad, en las hojas de los granados y en el viento que soplaba desde el mar. La culminación no fue un final, sino la entrada de Mateo en un comienzo eterno. Al enfriarse las cenizas del fuego, un silencio denso y sagrado se apoderó de la ciudad. Era como si estas estrechas calles de Andalucía lloraran la pérdida de su héroe. El taller de Mateo ya estaba desierto, pero la puerta seguía entreabierta, como si en cualquier momento entrara, se pusiera las gafas y pusiera en marcha las ruedas de un reloj inacabado. Cuando Diego entró en aquel espacio polvoriento por primera vez desde la ausencia de su hermano, cada crujido de las tablas bajo sus pies le pareció un grito de los 30 años de silencio de Mateo. Al contemplar las viejas herramientas apiladas sobre la mesa, los silenciosos relojes colgados en la pared, las lágrimas brotaron y cayeron sobre el banco de trabajo irregular en el que Mateo había trabajado durante años. Diego comprendió entonces que la verdad que buscaba no era solo un vínculo de sangre, sino que el espíritu de sacrificio oculto en cada rincón de aquel taller era, en realidad, el fundamento de su vida. En un compartimento secreto de la mesa, Diego encontró un viejo cuaderno que no se había abierto en años. Era el único registro escrito de las oraciones secretas de Mateo. Las páginas del cuaderno estaban amarillentas, los bordes manchados de pólvora y aceite, pero las palabras en su interior brillaban como un rayo de luz. Mateo había tomado pequeñas notas junto a los relojes que reparaba a diario. Hoy es el cumpleaños de Diego. Le envié una bendición desde lejos. Cosí zapatos para un huérfano, para el alma de mi madre. Perdí mi voz para que la suya se escuchara en el mundo. Al leer estas líneas, Diego vio el inmenso amor que se escondía tras cada letra y cómo su hermano se había entregado, pieza a pieza, a los demás. La última oración de Mateo estaba escrita en la última página del cuaderno, apenas unas horas antes del incendio. Que no me conozca, que viva, mi silencio es su libertad. Al conocerse la verdad, la gente del pueblo empezó a congregarse frente al taller. Ya no venían solo por un artesano, sino por un santo que había vivido entre ellos. Cuando Diego salió, apretando su libreta contra el pecho, entre la multitud se alzaron personas a quienes Mateo había ayudado en secreto durante años. Uno dijo que con el dinero que les había dado, su hijo pudo ir a la escuela. Otro, que el reloj que había reparado había salvado a una familia de la inanición. La oración secreta de Mateo ya se había convertido en una confesión en las lenguas de miles de personas. Diego comprendió que su hermano nunca había callado. Había hablado con la voz más alta, con sus acciones, con la punta de los dedos y con cada segundo de su sacrificio. Ese día, aunque los cielos andaluces estaban cubiertos de nubes que lloraban por el alma de Mateo, una llama de esperanza que nunca se apagaría comenzó a arder en los corazones de la gente. Cuando Diego abrió el estuche del violín de su hermano, vio que una sola cuerda seguía intacta. La tocó con cuidado, y la música cortada 30 años antes resonó en la habitación como la última nota del silencio de Mateo. Fue una oración final, una despedida que se elevó al cielo, ya no en palabras, sino en puro sonido. Diego ya no era un vándalo ni un fugitivo, era un hombre nuevo que llevaría sobre sus hombros el legado de su hermano. Ese silencio y sacrificio. La verdad de Mateo se cumplió no con su muerte, sino con su renacimiento en las almas de otros. Cada palabra que Mateo susurraba en voz baja estaba grabada en los muros de la ciudad, en la memoria de la gente, como una plegaria. Cuanto más se escondía, más lo veían, más lo escuchaban, más callaba. Cuando Diego cerró los ojos y tocó la primera nota, fue como si la mano de Mateo se posara sobre la suya. Fue ese momento de gran paz, tras la culminación de un sacrificio. La verdad ya no estaba oculta.
La verdad ya estaba en el aliento de todos. Aunque el tiempo seguía su curso implacable en aquellas estrechas y polvorientas calles de Andalucía, tras la partida de Mateo, un color invisible había cambiado en el alma de la ciudad. La sombra de los granados parecía ahora más profunda, y el murmullo de las fuentes, más significativo, porque esta ciudad había grabado en su corazón la epopeya de un hombre que salvó al mundo con su silencio. Diego no cerró el antiguo taller de su hermano. Al contrario, lo convirtió en un refugio donde todos podían acudir y encontrar la paz interior. Cada mañana se sentaba tras la mesa que Mateo había tocado con aquellas manos toscas, y ahora completaba la inconclusa oración secreta de su hermano, con sus obras de caridad y su música. Diego ya no era el arrogante comerciante, sino un sirviente que llevaba con orgullo sobre sus hombros el legado de su hermano, un legado de altruismo y amor no correspondido. Los niños del pueblo ya no miraban por la ventana del taller con miedo, sino con curiosidad y reverencia. Se decían unos a otros que Mateo, el orante silencioso, era en realidad un ángel que había volado al cielo durante el incendio, pero que había dejado su voz en estas calles. Cada noche, al ponerse el sol, dejando una huella dorada en el horizonte del mar, un violín lúgubre sonaba desde la plaza del pueblo. Era la canción inacabada que Diego había interpretado, pero ahora esta música no era triste, sino triunfante y radiante. Mateo había guardado silencio durante 30 años, para que hoy el sonido de ese violín pudiera conmover los corazones de toda España. Su silencio era la música más grande, su oración secreta la mayor declaración de autosacrificio. La tumba de Mateo se encontraba en la colina más alta de la ciudad, con vistas al mar, pero no tenía nombre ni número escritos. Solo había un pequeño mecanismo de reloj fundido en bronce y una cuerda de violín grabada. Cuando la gente llegaba, no hablaban, simplemente movían los labios, susurrando sus oraciones, como Mateo. Porque Mateo les había enseñado que las grandes verdades no se susurran en voz alta, sino en lo más profundo del corazón, en silencio. Su sacrificio se convirtió en un eco eterno en tierras españolas. Este eco decía a cada corazón roto, a cada alma desesperanzada: no estás solo, hay una sombra que reza por ti. Pasarían los años, cambiarían las generaciones, y quizá el nombre de Mateo caería en el olvido, pero la cadena de amor que había creado jamás se rompería, porque el verdadero sacrificio consiste en aceptar el olvido, y Mateo lo había hecho a la perfección. Su oración secreta ya no era solo el susurro de una persona, sino la voz de la conciencia común de la humanidad. Cada mañana, al despertar la antigua ciudad de Andalucía, en el agua de las fuentes, en el olor a pan y en las miradas cariñosas de la gente, Mateo seguía sintiendo ese silencio secreto y sagrado. Era un sonido eterno, el silencio mismo.